El secreto de la planta de refresco. Nunca pensé que trabajar de seguridad nocturno en una planta me iba a marcar para toda la vida. Era un laburo tranquilo, rondas, revisar accesos, anotar movimientos de camiones, nada fuera de lo normal. Pero la planta donde me tocó trabajar tenía algo raro desde el primer día. Un silencio demasiado profundo, un olor a químico que nunca se iba, y pasillos que parecían más viejos que toda la fábrica, como si antes hubiera habido algo ahí, algo que nunca querían que supiéramos. Y yo, por desgracia, lo descubrí. Mi turno empezaba a las 11 de la noche. A esa hora ya no quedaba casi nadie. Solo dos operarios encargados de las máquinas, el jefe de turno que siempre se encerraba en su oficina y yo, caminando con mi linterna entre galpones. El primer mes fue normal, hasta que una madrugada escuché un ruido metálico, como si arrastraran algo pesado en el depósito viejo, el que supuestamente llevaba años clausurado. Fui a revisar. La puerta tenía dos candados grandes. Ambos estaban abiertos. ¿Hola?, pregunté. Nadie respondió. Empujé la puerta. El olor me golpeó primero. Un olor dulce mezclado con algo ácido, casi como fruta podrida. Apunté la linterna hacia adentro. El depósito estaba vacío, completamente vacío. Ni máquinas viejas, ni cajas, ni repuestos. Solo un pasillo al fondo, que nunca antes había visto. No estaba en el plano, no figuraban mis rondas. Un pasillo oscuro, angosto, con paredes de cemento húmedas, y al fondo una luz roja parpadeando. No debería haber bajado, lo sé, pero algo me empujaba. Mientras caminaba, escuché un sonido extraño, gotas, pero no de agua. Un olor dulce se hacía más fuerte y más nauseabundo. Cuando llegué al final, vi una puerta metálica con un cartel oxidado. Área experimental. Prohibido el acceso. Mi corazón empezó a latir más rápido. Empujé la puerta. Lo que vi adentro me va a perseguir hasta el día que me muera. Era una especie de sala subterránea iluminada con luces blancas fuertes, donde había tanques de líquido azul conectados a tubos y máquinas. Pero eso no era lo peor. Lo peor era lo que flotaba dentro de esos tanques. Formas humanas, no completas ni definidas, como cuerpos a medio hacer. Algunos tenían brazos largos como fideos, otros caras deformadas, sin ojos, sin boca, y todos se movían lentamente, como si respiraran. Sentí el estómago caerme al piso. De repente, una sombra se movió detrás mío. Me giré. Ahí estaba el jefe de turno, con una bata blanca y con los ojos inyectados en sangre. No deberías estar acá, me dijo con tono seco. Esto no es para ti. No podía hablar, no podía moverme. El jefe miró los tanques. Los nuevos modelos están casi listos, susurró. Este es el futuro de la producción. Mano de obra silenciosa, barata y perfecta. ¿Qué son?, logré preguntar. Él sonrió, una sonrisa torcida y enferma. Son lo que va a reemplazarte a ti y a todos los que piensan que los humanos son necesarios. Yo retrocedí. Entonces, uno de los tanques empezó a burbujear fuerte, demasiado fuerte. Algo dentro golpeó el vidrio, un ruido seco, potente. Después, otro golpe. Algo quería salir. El jefe se acercó al tanque. Le dijo, «Cálmate», le dijo la criatura. «Ya falta poco». Pero el vidrio se resquebrajó. Un brazo salió disparado hacia afuera. Largo, huesudo,
cubierto de sustancia azul. El jefe gritó. Yo corrí. Corrí sin pensar, sin mirar atrás, sintiendo que esa cosa podía agarrarme en cualquier momento. Subí las escaleras, crucé el depósito y salí al galpón principal. Me escondí detrás de unos palets, temblando. Desde el depósito escuché un ruido que no sé describir, un rugido mezclado con un llanto, y luego gritos, los gritos del jefe. Después, silencio, un silencio tan profundo que dolía. Minutos después escuché pasos, pero no eran pasos humanos, eran lentos, desparejos y húmedos. La sombra de una figura alargada apareció en el suelo, primero un brazo, después el otro, y el cuerpo. No podía ser humano, no podía ser real. Ese ser había escapado del tanque y me estaba buscando. Me tapé la boca para no gritar. Sentía su respiración pesada y húmeda, llenando el galpón. Se detuvo justo frente a los palets. Yo cerré los ojos, y cuando los abrí, ya no estaba. Solo quedaba un rastro de líquido azul y marcas de garras en el piso. Renuncié esa misma noche. La empresa nunca me pidió explicación, ni yo pedí volver a entrar. Pero semanas después leí algo en las noticias. Incidente en planta. Un operario desaparecido. El jefe. Nunca encontraron su cuerpo. A veces pienso en la criatura, en su forma, en cómo me buscó, y siento el olor de ese líquido dulce nauseabundo cuando camino solo por la calle, como si todavía estuviera cerca, como si hubiese escapado de la planta, como si estuviera buscando al único que vio su nacimiento. La silueta en el maizal. Yo nací y crecí entre campos. Mi padre fue peón toda su vida, y yo seguí el mismo camino. Trabajar en la tierra era lo único que sabía hacer, pero lo que viví aquel verano en el campo La Esperanza, cerca de General Villegas, me hizo entender que hay cosas que el suelo guarda y que a veces es mejor no despertar. Era enero. Me habían contratado para cuidar el riego por goteo y revisar el maizal de noche. Era una zona amplia, casi 100 hectáreas, y yo dormía en una casilla de chapa cerca del molino viejo. El patrón, don Ramiro, me dijo antes de dejarme solo: no te asustes si escuchas cosas raras. El viento acá hace hablar al maíz. Yo me reí, pero el primer amanecer que pasé ahí ya me costaba hacerlo. Durante el día, el campo era normal. El zumbido de los insectos, el calor que hacía ondular el aire, los maizales interminables. Pero al caer la noche, el silencio se volvía tan pesado que costaba respirar. El viento movía las hojas secas del maíz y producía un sonido parecido a susurros. Yo intentaba ignorarlo. Encendía la radio y me quedaba tomando mate en la puerta de la casilla. La tercera noche, cerca de la 1 de la mañana, la radio se apagó sola. Pensé que era la batería, pero el foco de la lámpara seguía encendido. Entonces escuché algo que no era el viento. Era un llanto, suave, apagado, entre las hileras de maíz. ¡Hola!, grité. Silencio. De pronto el llanto volvió más cerca. Parecía una mujer. Agarré la linterna y salí. El maizal se movía apenas. La linterna iluminaba una franja angosta de tierra y hojas que se mecían como olas. El llanto seguía ahí, adelante, pero cada vez que avanzaba se alejaba un poco más. ¿Hay alguien?, volví a gritar. Nada, solo el viento, hasta que me detuve, y entonces escuché una respiración detrás de mí. Giré la linterna y no vi a nadie, pero las plantas se abrieron solas, como si algo invisible se deslizara entre ellas. Retrocedí despacio, apuntando hacia todas partes, y fue ahí cuando la vi por primera vez, una silueta alta, delgada, con el cabello largo mirando entre las hojas. No podía verle la cara, pero sus ojos brillaban como si reflejaran la luz de la linterna.
Corrí hasta la casilla y cerré la puerta con traba. Pasé el resto de la noche sin dormir, con el machete al lado. A la mañana siguiente fui hasta la casa principal y le conté a don Ramiro. Él me miró serio, pero no sorprendido. No seas tonto, dijo. Acá a veces pasan cosas. Mi abuelo decía que antes de que esto fuera campo, era un cementerio indígena. A los antiguos no les gusta que se siembren sin. No supe si lo decía en broma o en serio. Me dio un cigarro y volvió al galpón. Yo, en cambio, no pude sacarme la imagen de esa silueta de la cabeza. Esa tarde, mientras revisaba las mangueras del riego, encontré algo raro. Una cruz de ramas clavada entre las plantas, vieja, ennegrecida, con cintas rojas atadas en los brazos. Pensé que sería alguna tontería de los peones anteriores, pero al levantarla noté que la tierra debajo estaba removida, como si alguien hubiera cavado hace poco. Me dio un escalofrío. La volví a dejar en su lugar y me fui. Esa noche el aire se sintió distinto, pesado, húmedo. El maíz no susurraba, gemía. A eso de las 2 escuché pasos afuera, golpes suaves en la chapa, toques rítmicos como si alguien marcara el compás de los dedos. ¿Quién anda ahí?, grité. Los golpes pararon, y después una voz femenina, apenas un susurro, dijo mi nombre. Carlos. El corazón se me detuvo. Nadie en el campo sabía mi nombre salvo don Ramiro. ¿Quién eres?, pregunté. No respondió, solo volvió a llorar, un llanto ahogado pegado a la chapa, justo al lado de la ventana. No tuve el valor de mirar. Me quedé inmóvil hasta que amaneció. Cuando salió el sol, me acerqué a la ventana. En el polvo del vidrio había unas huellas de manos pequeñas, como si alguien hubiera apoyado los dedos afuera. Y entre las plantas encontré el rosario que siempre colgaba del retrovisor de la camioneta, roto y lleno de tierra. Decidí que esa sería mi última noche en el campo. Le dije a don Ramiro que me iría al día siguiente. Él no discutió, solo me dijo: está bien, pero antes de irte, quema la cruz que encontraste, si no, te va a seguir. No entendí, pero no quise preguntar. Al caer la tarde, fui hasta el maizal con una lata de combustible. El sol se escondía y el aire era irrespirable. Clavé la cruz en el suelo y le tiré nafta encima. Le prendí fuego. Las llamas crecieron rápido, devorando las cintas rojas, pero mientras ardía escuché un chillido, agudo y humano, y de entre las plantas algo se movió. Una figura salió corriendo envuelta en humo, alta, flaca, con el pelo pegado al rostro y la piel negra de hollín. Gritaba como si la estuvieran quemando viva. Yo corrí hasta la casilla. Desde la ventana vi como el fuego se apagaba solo, como si una ráfaga invisible lo borrara. El campo quedó en silencio. Esa noche no pude dormir, y cuando el reloj marcó las 3, el maíz empezó a moverse. Las hojas se abrían una tras otra, avanzando hacia la casilla. Podía oír los pasos, 1, 2, 3, y luego el llanto. Me tapé los oídos, recé y grité, pero la chapa vibró. La ventana se empañó por dentro y el vidrio apareció una palabra escrita con un dedo invisible. ¿Por qué? Al amanecer subí a la camioneta y me fui sin mirar atrás. No le avisé a nadie. Conduje hasta quedarme sin nafta, temblando. Días después, supe por un vecino que la casilla había desaparecido en un incendio. Dijeron que un rayo la había alcanzado, pero el maíz alrededor no se había quemado. Pasaron los años. Hoy trabajo en otro lado, lejos de los campos, pero a veces cuando manejo de noche por los caminos rurales, me parece ver algo en los espejos, una sombra delgada con el pelo largo, de pie junto al camino mirándome pasar. Y cada tanto el viento entre los pastos me trae un sonido que reconozco muy bien, un llanto suave que parece venir de la tierra. Dicen que en la esperanza ya nadie siembra, porque cada cosecha intentan plantar. Al amanecer amanece con cruces de ramas entre las hileras, y cuando sopla el viento el maíz no canta, susurra nombres.